4 modelos atómicos, ¿ya? El primer modelo atómico es el modelo atómico de Dalton, ¿ya? El modelo de Dalton aparece en el año 1808, ¿ya? El modelo de Dalton aparece en el año 1808. Recupera las ideas de la antigua Grecia, ¿ya? Cuando Aristóteles hablaba de que la materia estaba formada por 4 elementos, a los que él llama los elementos divinos. ¿Quiénes son los 4 elementos divinos? Agua, aire, tierra y fuego. ¿Ya? Agua, aire, tierra y fuego. El agua te representa al líquido, la tierra te representa al sólido, el aire te representa al gas y el fuego te representa la energía, lo que hace que lo sólido se convierta en líquido y lo líquido en gaseoso. Por ejemplo, si tú tienes un cubo de hielo, ¿ya? Ese cubo de hielo, por acción del calor, se convierte en agua líquida. Y esa agua líquida, por acción del calor, se convierte en vapor de agua. Entonces, para Aristóteles, ¿ya? Para este antiguo filósofo griego, ¿ya? Toda la materia, todo lo que nos rodeaba, estaba formada por 4 elementos: agua, aire, tierra y fuego. ¿Ya? ¿El agua a qué te representaba? ¿Aló? Líquido. ¿Sólido? No, el agua te representaba ¿aló? Líquido. 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 La tierra te representaba ¿aló? ¿Qué representaba la tierra? ¿Aló? Sólido. Sólido. ¿Sólido? El aire, ¿a qué representaba? Gaseoso. A lo gaseoso, ¿no? Y el fuego, ¿qué te representaba? Energía. La energía, lo que hacía posible que lo sólido se convirtiera en líquido y lo líquido en gaseoso. En la concepción de Dalton, o sea, en la cabecita de Dalton, el átomo era una esfera compacta, indivisible, indestructible, impenetrable y eterna. Nada podía destruir a un átomo. Es lo que decía Dalton. Entonces se propuso, toda la materia está formada por partículas indivisibles, indestructibles, impenetrables y eternas a las que se les da el nombre de átomos, ¿ya? A Dalton se le considera como el padre de la química antigua, porque a raíz de lo que él habla, a raíz de lo que él propone, es que se le da un nuevo inicio a la química, ¿ya? Y poco a poco, bueno, también tratando de verificar si lo que él había dicho era correcto o no, es que se desarrolla la teoría atómica. Puntos importantes para que los tengan en cuenta, chicos, ¿ya? La teoría atómica de Dalton, ¿ya? Fue la primera teoría que propuso la existencia del átomo por métodos científicos, ¿ya? Pero tuvo temas. Por ejemplo, él dijo que el átomo es indivisible, o sea que el átomo no se puede dividir, pero nosotros sabemos que el átomo sí se puede dividir, ¿verdad? Por lo menos tiene 2 zonas. ¿Cuáles son esas 2 zonas del átomo? Ayúdame. Núcleo atómico y nube electrónica. Perfecto, ¿no? Y si nosotros nos vamos a nivel de partículas, ¿qué partículas tiene el átomo como fundamentales? Protones, Neutrones, electrones. electrones. O sea, ¿el átomo se puede dividir o no se puede dividir? Sí. Sí, el átomo se puede dividir, ¿correcto? Luego decía el átomo es indestructible, o sea, nada puede destruir al átomo. No existe fuerza alguna en el universo capaz de destruir un átomo. Bueno, tampoco incorrecto, falso, malo. ¿Por qué razón? Porque, por ejemplo, 6 de agosto y 9 de agosto de 1936, 1948, 1945, perdón. ¿Qué pasó ahí? De Hiroshima y Nagasaki. Hiroshima y Nagasaki, ¿correcto? Ahí nos acordamos de las bombas atómicas, ¿ya? Uy, ¿qué pasó acá? Espérate, déjame verificar las fechas, ¿ah? Sí, ahí está. 6 de agosto y 9 de agosto de 1945. Hiroshima y Nagasaki, ¿correcto? Hiroshima y Nagasaki. Y ahora, ¿qué pasa con Hiroshima y Nagasaki? ¿Ya? Fue la prueba de que el átomo sí se podía destruir, o sea, que sí se podía dividir. Y cuando el átomo se divide, libera una gran cantidad de energía. Y esa energía fue justamente la que causó tremenda destrucción en Hiroshima y Nagasaki y adicionalmente puso fin a la Segunda Guerra Mundial. ¿Ya? Después dijo de que todos los átomos de un mismo elemento son idénticos entre sí, ¿ya? Y átomos de elementos diferentes son diferentes también.
¿de acuerdo? Entonces, esto no es correcto, porque nosotros, por ejemplo, hoy hemos estudiado al protio, al deuterio y al tritio. ¿Qué son el protio, el deuterio y el tritio? Son los átomos de hidrógeno, los... Claro, son los isótopos del hidrógeno, ¿de acuerdo? Entonces, de acá nosotros tenemos, perdónenme un ratito, chicos, chiquitito nada más. Tenemos que la teoría atómica de... Claro. Denme un par de minutos. Listo. Ya, entonces, la primera teoría atómica fue la teoría atómica de Dalton. En esta teoría atómica de Dalton, tú consideras de que el átomo es indivisible, indestructible, impenetrable y eterno, ¿ya? Primero, que el átomo sea indivisible, ¿es correcto en la actualidad? ¿Sí o no? Falso. Falso. ¿Por qué no es correcto? Porque el átomo tiene una estructura interna, ¿correcto? Tiene al núcleo, tiene la nube electrónica, tiene protones, neutrones, electrones. No va, ¿ya? Lo otro, el átomo es indestructible. 6 de agosto y 9 de agosto de 1945. ¿Qué pasó ahí? Hiroshima. Y Saki. Nagasaki, bombas atómicas, fisión nuclear, se destruye el núcleo atómico o se fractura el núcleo atómico liberando una enorme cantidad de energía. Por lo tanto, lo que podemos afirmar entonces es que el átomo sí se puede dividir. Lo otro, todos los átomos de un mismo elemento son idénticos. Protio, deuterio y tritio. ¿Qué te hace recordar protio, deuterio y tritio? Isótopos del hidrógeno. Isótopos del hidrógeno. Entonces, no todos los átomos de un mismo elemento son idénticos, porque el proteo, el deuterio y el tritio sí son hidrógeno, pero no son idénticos entre sí. ¿De acuerdo? Modelo atómico de Dalton. Modelo atómico de Thomson. ¿Qué hace Thomson? Thomson se basa en las ideas, o en todo caso en los descubrimientos que hizo William Crookes. Él trabajó con un tipo particular de fenómeno, ¿ya? Que se encontró en un tubo llamado tubo de rayos catódicos. Él estudia los rayos catódicos y se da, y no es que se da, sino es que esto le permite descubrir a los electrones. Por esa razón es que a Thomson se le considera como el padre o el descubridor de los electrones, porque él, a través del estudio de los rayos catódicos, logra determinar la existencia de los electrones como partículas que están presentes en toda la materia. Profe, y entonces, ya, para Dalton, el átomo era como una esfera compacta. Nada lo podía destruir. En la cabecita de Dalton, el átomo era indivisible, indestructible, impenetrable y eterno. ¿Recuerdas? ¿Sí? Era como una bola de boliche, una bola de bowling. ¿Ya? Así era el átomo para Dalton. Pero Thomson encuentra que no. Thomson encuentra que el átomo tiene electrones. Y si el átomo tiene electrones, ¿cómo puedes explicar la existencia de los electrones? Se imaginó que el átomo era como una esfera compacta con los electrones incrustados como las pasas en un budín, ¿no? O Una como de clase. repente las frutas confitadas las frutas confitadas en el panetón, o como las pepas en la sandía. Entonces, toda la sandía era el átomo cargado positivamente y los electrones eran las pepas con carga negativa. Todo el panetón era el átomo con carga positiva y la fruta confitada eran los electrones cargados negativamente. Entonces, con eso te quiere decir de que el átomo era una forma compacta con los electrones incrustados, como las pasas en un budín. Por esa razón es que a su modelo se le llamó el modelo del budín con pasas, ¿correcto? Modelo del budín con pasas, ¿ya? Entonces, uno de los puntos que tuvo el señor Thomson
es que no pudo determinar de manera independiente la carga y la masa del electrón. No pudo hacerlo. No pudo determinar de manera independiente la carga y la masa del electrón. Si bien es cierto, a él se le considera el descubridor del electrón, a él no pudo determinar simultáneamente la carga y la masa del electrón. Él lo que pudo determinar fue la relación carga-masa del electrón. Esto de acá, la relación carga-masa del electrón. Él encontró que la relación entre la carga y la masa del electrón era 1,76 por 10 a la 8 coulomb por gramo. ¿Y qué le dijo la comunidad científica? ¿Ya? O sea, le dijo, chicos, científicos, todos, ¿ya? Encontré la relación carga-masa del electrón. Entonces les toca a ustedes encontrar o la carga o encontrar la masa. Si ustedes diseñan un experimento para encontrar la carga, inmediatamente hallan la masa. O si encuentran un experimento para hallar la masa, inmediatamente hallan la carga. ¿Y quién logró esto? Esto lo logró el señor Robert Millikan con su experimento de la gota de aceite. Con el experimento de la gota de aceite, Robert Millikan encontró la carga del electrón. Y si tú reemplazas la carga del electrón, inmediatamente hallas la masa del electrón. ¿De acuerdo? Entonces, retornando, ¿ya? Aristóteles. Aristóteles, ¿ya? ¿Qué consideraba? Que la materia era continua y que estaba formada por 4 elementos. ¿Cuáles son esos 4 elementos que consideraba Aristóteles? Ayúdame. Agua, tierra, aire y fuego. Agua, aire, tierra y fuego. Perfecto. El agua representaba a lo Líquido, líquido, la tierra sólido, Sólido. sólido, el aire gaseoso, Gaseoso. gaseoso y el fuego energía. Energía. la energía, lo que provocaba el cambio, lo que hacía posible que lo sólido se convirtiera en líquido y lo líquido en gaseoso. Año 1808, teoría atómica de Dalton. Para Dalton, el átomo era como una esfera compacta, indivisible, indestructible, impenetrable y eterna. ¿Ya? ¿Qué dijo Dalton? Toda la materia está formada por átomos y el átomo es indivisible. Pregunta, ¿el átomo es indivisible? Falso. Falso. Tiene una estructura interna. ¿Qué voy a encontrar yo en el átomo? Ayúdame. Protones, neutrones, electrones, quarks. Protones, neutrones, electrones y Rafael fue un paso más allá. Rafael incluso hasta mencionó los quarks. Entonces el átomo sí se puede dividir, ¿correcto? Dijo, el átomo es indestructible. ¿El átomo se puede destruir o fisurar? ¿Sí o no? Sí. ¿Sí? 6 de Sí. agosto y 9 de agosto de 1945. ¿De qué hablamos? Hiroshima y Nagasaki. Hiroshima, Nagasaki, ¿correcto? Fin de la Segunda Guerra Mundial. Las bombas atómicas de Hiroshima, Nagasaki. Fisión nuclear. A través de la fisión nuclear, tú un núcleo lo puedes fisurar, lo puedes romper y esto libera una enorme cantidad de energía, ¿correcto? Y es el fundamento de las bombas atómicas. Dalton también dijo, todos los átomos de un mismo elemento son idénticos entre sí, todos son igualitos, no hay diferencia entre ellos. Los átomos de hidrógeno todos son igualitos, los átomos de carbono todos son igualitos. Pregunta, ¿eso es correcto en la actualidad? No, No. ¿Por qué no? por los isótopos del hidrógeno. Por ejemplo, por los isótopos de hidrógeno. En realidad, todos los isótopos te dicen de que lo que dijo Dalton en ese momento no era correcto. ¿Por qué? Porque los átomos, en realidad, no todos los átomos del mismo elemento son idénticos. Por ejemplo, el protio, el deuterio y el tritio son átomos de hidrógeno, pero que no son idénticos entre sí. Lo que sí dijo Dalton, y se mantiene hasta la actualidad, es que cuando los átomos se combinan, lo hacen en una relación de números enteros sencillos, ¿correcto? O sea, se combinan de 1 a 1, de 1 a 2, de 1 a 3, de 2 a 1, 2 a 2, 2 a 3. ¿Por qué en la cabecita de Dalton un átomo no se podría combinar con la mitad, con la tercera o con la cuarta parte de otro? Piensa, razón, ¿por qué no? Porque según él no se podía dividir el átomo. Claro, o sea, no podría darse de que un átomo se combine con la mitad, con la tercera o con la cuarta parte de otro. Siempre se tienen que combinar en números enteros, porque en la cabecita de Dalton los átomos eran indestructibles, ¿correcto? O eran indivisibles. No podía dividir la mitad o la tercera parte de ellos, ¿ya? Ahora,
Modelo atómico de Thomson, ¿ya? Thomson se basa en el descubrimiento de los rayos catódicos y con el descubrimiento de los rayos catódicos termina descubriendo a los electrones. Pero para él era un problema, porque si los electrones estaban presentes en toda la materia, significaba que algo había obviado Dalton, ¿ya? Dalton no sabía de la existencia de los electrones, pero Thomson sí, año 1897. Conoce la existencia de los electrones y dice, toda la materia tiene una partícula con carga negativa llamada electrón. ¿Y cómo lo concilió con el modelo atómico de Dalton? Dijo, bueno, el átomo es una esfera compacta, como lo dijo Dalton, solo que yo voy a encontrar en esa esfera los electrones incrustados como las pasas en un budín, como las pasas en un panetón, o como las pepas en una sandía. Claro que él no dijo eso, ¿no? Él dijo las pasas en un budín. Por eso su modelo se le llama el modelo del budín con pasas, ¿correcto? A Thomson se le considera el padre o el descubridor Del electrón. del electrón, ¿ya? Thomson es el padre o descubridor del electrón, ¿ya? Pero él no pudo determinar de manera independiente la carga y la masa del electrón. El que calculó la relación entre la carga y la masa del electrón. ¿Y quién descubrió de manera independiente algo para el electrón? ¿Quién lo hizo? Robert Millikan. Robert Millikan, con su experimento de, ¿cómo se llama su experimento? La gota de aceite. La gota de aceite, con lo cual pudo determinar la carga del electrón e inmediatamente se pudo hallar la masa del electrón. Listo, ¿ya? Listo. Se descubrió lo que queríamos nosotros para el electrón y para el átomo. Hasta ahí, todos felices, todos contentos, hasta que en el año 1910, Lord Ernest Rutherford, ¿ya? Un profesor en Gran Bretaña, en UK, diseñó un experimento para validar si era correcto el modelo de Thomson. Recontra picón Rutherford, ¿ya? O sea, Thomson modifica el modelo de Dalton y Rutherford quiere validar si el modelo de Dalton es correcto, el modelo de Thomson es correcto. Entonces diseña un experimento en el que él coloca una lámina de oro muy delgada, llamada pan de oro, ¿ya? Coloca la lámina muy delgada. Para ese entonces ya se había descubierto la radiactividad y se coloca aquí una caja metálica muy gruesa y en su interior se había colocado un material radioactivo, el uranio, ¿ya? Que emitía partículas alfa. Entonces, es como si tú empezaras a bombardear esta lámina de oro con partículas alfa. Si el modelo de Thomson era correcto, todas las partículas tenían que atravesar la lámina. Y si tú colocabas aquí una pantalla, entonces en esta pantalla ibas a ver los rayitos aquí en un solo lugar. Eso es lo que esperaban en el experimento. Sin embargo, ocurrió algo que ellos no esperaban, ¿ya? En efecto, la mayor parte de los rayos atravesaba la lámina sin desviarse, pero algunos rayos se desviaban, ángulos muy pronunciados, e incluso otros retornaban por la trayectoria de incidencia. O sea, era bien loco, ¿ah? Los rayos, la mayoría pasaban, ¿ya? Pero algunos rayos se desviaban y otros rayos retornaban. Oye, ¿qué está pasando aquí? Porque en realidad lo que debería pasar es que todos los rayos pasaran sin ningún problema. Pero no, la mayoría sí pasaba. Algunos se desviaban y otros retornaban. Entonces Rutherford se ideó una forma muy creativa de cómo podía ser el átomo. Él dijo, ya, Dalton se equivocó y Thomson se equivocó. El átomo no es compacto, como ellos lo han dicho. No es compacto, no es una esfera compacta. Porque para Dalton el átomo era compacto y para Thomson el átomo era compacto. Era una esfera sólida. Él dijo, no, el átomo es en su mayor parte un espacio vacío. Tiene una parte central a la que le voy a dar el nombre de núcleo. Por eso a Rutherford se le considera como el padre del núcleo atómico o el descubridor del núcleo atómico. Él dice, el átomo es casi en su mayor parte un espacio vacío. Tiene una parte central llamada núcleo y como la mayor parte es vacío, entonces todos los electrones pueden atravesar y no se desvían. O perdón, todas las partículas pueden atravesar y no se desvían. Ah, pero muy importante, ¿ah?
Las partículas alfa son partículas que tienen carga positiva, son partículas que provienen de un material radioactivo que tienen carga positiva. Entonces, él dice, allá, ¿por qué las partículas se desvían? Te pregunto, posi con posi, ¿se traen o se repelen? Te creo. Se repelen, Se repelen, nega con nega, se repelen, se repelen, posi con nega, se trae. te atrae. Entonces, si tú tienes una partícula alfa cargada positivamente y se desvía, es porque está pasando cerca de ¿qué? ¿De algo positivo o de algo negativo? Positivo. Positivo, claro, porque posi con posi se repelen. Entonces, esta partícula alfa, cuando pasa cerca del núcleo, se desvía. Entonces él dijo, ah, ya, el átomo es un gran espacio vacío, tiene una parte central llamada núcleo, y el núcleo tiene carga positiva. Y eso explica por qué cuando las partículas alfa pasan cerca de él, se terminan desviando, ¿de acuerdo? Pero además, el núcleo tiene la particularidad de ser muy compacto, muy compacto. Entonces, cuando las partículas van directo contra él, ¡pim!, rebotan, ¿correcto? Van contra él, ¡pam!, rebotan. Entonces, lo que está ocurriendo aquí, y date cuenta, mira, esta es la fuente radioactiva, estas son las partículas alfa, la mayor parte de las partículas atraviesan el núcleo. Pero cuando pasan cerca del núcleo, ¡uy!, se desvían. Pasa cerca del núcleo, ¡uy!, se desvían. Y aquellas que impactan directamente contra el núcleo, retornan, ¿ya? Rutherford, cuando expone su modelo atómico, ¿ya? Dice, es tan maravilloso como lanzar una bala de cañón de 15 pulgadas de diámetro contra una camisa de seda y ver cómo la bala retorna sin que la camisa se haga daño. ¿Quién era la camisa de seda, papá lindo? El ¿cómo se llama? Pan de oro. ¿Verdad? Oro, claro, la lámina de oro, pan de oro, era la camisa de seda. Y él decía, oye, yo estoy lanzando unas bombas contra él y no le pasa nada. Están retornando más bien las partículas. Entonces, él propuso de que el átomo era un espacio vacío, con una parte central llamada núcleo y los electrones girando alrededor del núcleo como los planetas alrededor del Sol. A su Ah, modelo le llamó el modelo del sistema planetario en miniatura. ¿Por qué? Porque parecía un sistema planetario, pues, ¿no? El centro del Sol y los electrones girando alrededor del Sol, del núcleo, como los planetas alrededor del Sol. Por eso le llamó modelo del sistema planetario en miniatura. Y hasta oye, ahí todos felices, todos contentos. ¿Ya? Hasta ahí. tan. Pero hubo un gran problema, ¿ya? Porque el modelo de Rutherford empezaba a contradecir algunos experimentos o algunas observaciones que se habían hecho, ¿ya? El electrón no puede girar eternamente alrededor del núcleo, porque si no, iría perdiendo energía y caería en espiral hacia el núcleo. O sea, el electrón empieza a girar y ¡pum!, y el átomo desaparece, ¿ya? Y peor, si el electrón empieza a girar y pierde energía continuamente, empieza a generar un espectro continuo. ¿Y qué es un espectro continuo? Algo así como el arco iris, ¿sí? Debería generar así un espectro de luz continua, por todas las formas. Pero eso no se observaba. Se observó más bien que el espectro que se generaba, esto se llama espectro, mira, un espectro, otro espectro, ¿ya? El espectro no era continuo, el espectro más bien era discontinuo. Entonces ahí había un problema, pues, porque el modelo de Rutherford no estaba del todo correcto. ¿Y quién corrige su modelo atómico? Mira, no sé si mala suerte o cómo llamarlo, pero así como Rutherford dijo, Thomson, quiero validar tu modelo atómico, ¿ya? Vino Niels Bohr, 1913, y corrige el modelo de Rutherford. O sea, mira, 1808, Dalton propone su modelo atómico. Para que fuera modificado tuvo que llegar 1897, 89 años después. ¿Ya? Vino Thomson. Luego viene Rutherford, 1910, 13 años después. Y en 1913 viene Niels Bohr y corrige el modelo de Rutherford. Y dice Rutherford, voy a ir un momentito. ¿Ya? Aquí está pasando algo que tú no estás tomando en cuenta. El electrón no puede girar eternamente alrededor del núcleo. ¿Por qué? Porque si no perdería energía y el átomo sería inestable. ¿Ya?
Lo que está pasando es que el electrón solamente puede estar en ciertas órbitas o niveles permitidos llamados niveles estacionarios de energía. Y mientras el electrón esté en ese nivel estacionario de energía, no pierde ni gana energía. Entonces, Niels Bohr introduce por primera vez la idea de nivel estacionario de energía, ¿ya? Y su modelo es válido para el átomo de hidrógeno. Esa es una de las grandes limitaciones que tiene. Pero una de las grandes ventajas que tiene es que por primera vez introduce el concepto de niveles estacionarios de energía, ¿ya? El electrón solamente puede girar en esas órbitas sin perder ni ganar energía. Pero si pasa a un nivel superior o a un nivel inferior, lo que va a tener que hacer es ganar o perder energía. Y esa energía que gana o pierde, la libera o se absorbe en forma de partículas. Y esas partículas reciben el nombre de fotones, ¿ya? Será parte de lo que nosotros estudiemos en otro momento. Por ahora lo que me interesa es que podamos ver algunos ejercicios para terminar de consolidar. Primero, los protones son partículas con carga positiva, ¿verdadero o falso? ¿Qué tú dices? Verdadero. Verdadero. Son partículas de menor masa que los neutrones, ¿verdadero o falso? Verdadero. Verdadero. Los protones tienen menor masa que los neutrones. Son partículas que pertenecen a la nube electrónica. ¿Los protones pertenecen a la nube electrónica? No. No, entonces esta es falsa. Te preguntan lo correcto. ¿Quién es correcto? 1 y 2. Alternativa letra. D. Letra D. Siguiente, te dice, mira, los electrones son partículas con carga negativa. ¿Qué tú dices? ¿Sí o no? Sí. Yes. Partículas de menor masa que los protones. Sí. Verdadero. Partículas que pertenecen al núcleo atómico. ¿Qué tú dices? Falso. Falso. No, los electrones no pertenecen al núcleo atómico. Entonces, es correcto. ¿Qué es correcto? 1 y 2. Estima por primera vez la relación entre el tamaño del átomo y el tamaño del núcleo atómico. Ya te creo. ¿Quién habla por primera vez del núcleo atómico? ¿Quién introduce por primera vez el criterio del núcleo atómico? Rutherford. Rutherford, perfecto. Determinó la carga del electrón con el experimento de la gota de aceite. ¿Quién? Millikan. Robert Millikan, claro, el experimento de la gota de aceite. Thomson pudo determinar de manera independiente la carga y la masa del electrón, ¿sí o no? No, pero halló la relación carga-masa. Excelente, lo máximo, soy tu hincha, Carlita. Claro, la relación entre la carga y la masa del electrón. Y con esa relación carga-masa del electrón, lo que hizo Robert Millikan es definir, ¿ya? Definir con su gota de aceite la carga del electrón. Entonces, con eso se pudo determinar también la masa inicial del electrón. Siguiente, según el modelo atómico de Dalton. A ver, Dalton me dice, según Dalton, los átomos son partículas indestructibles. ¿Sí o no? ¿Eso dice Dalton? Sí. Sí, Dalton. Los electrones poseen carga negativa. Pregunta, ¿Dalton en algún momento habló de electrones? No, porque No. era compacto. No, para él era compacto, ¿no? ¿Quién introduce por primera vez la idea de electrones? ¿Te cree? Thomson. Thomson, claro, correcto. Según Dalton, ¿el núcleo atómico es positivo? No, tampoco habló de núcleo. No, pues porque para Dalton el átomo era compacto, era una esfera maciza, era una bola compacta, por esa razón él no pudo hablar ni de núcleo, ni de electrones, ni de nada. Entonces, ¿qué vas a marcar aquí? D. La letra D, dinosaurio, ¿ya? Siguiente, te dice, mira, según el modelo de Thomson, ¿te acuerdas de Thomson? Modelo de budín con pasas, ¿cierto? ¿Sí? El panetón con sus frutas confitadas, o la sandía con sus pepas, ¿no? Profe, y puede ser de repente una papaya con sus pepas. No importa, la cosa es que es una masa positiva con las partículas en el interior cargadas negativamente, ¿ya? Te dice, el modelo atómico de Thomson son átomos eléctricamente neutros. ¿Qué tú dices? ¿O los átomos son eléctricamente neutros? ¿Sí o no? Sí. Sí, claro. Según el modelo de Thomson, el átomo no tiene carga. Eso es verdadero. Ojo, los protones le confieren al átomo carga positiva. Te pregunto, ¿Thomson habló de protones? No. No, Thomson nunca habló de protones. Thomson lo que descubrió que fue La relación carga-masa. del electrón y los electrones. Y para él no había otra partícula más que los electrones y el átomo cargado positivamente. Por lo tanto, esto de acá, falsa. ¿Ya? Siguiente.
Los electrones se encuentran incrustados en el átomo como las esferas en un budín con pasas. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Verdadero, correcto. Acuérdate el modelo del budín con pasas. ¿Qué vas a marcar acá? ¿Verdadero, falso, verdadero? ¿Qué marcas? La C. La letra C, tu respuesta. ¿Ya? Vamos por acá. Rutherford descubre al núcleo atómico. ¿Qué tú dices? ¿Rutherford descubre el núcleo atómico? Sí. Verdadero. Rutherford descubre al núcleo atómico. Acuérdate. Dalton recupera las ideas del átomo. Thomson, ¿qué descubre? Electrón. Al electrón. Rutherford, ¿qué descubre? Protón. ¿Rutherford descubre qué? Núcleo. Bueno, sí y no, ¿ya? Porque Rutherford a este nivel descubre el núcleo atómico, pero no es incorrecto, Carlita, lo que tú has dicho. También descubre el protón, pero no en este momento, sino después todavía, ¿ya? Entonces a Rutherford se le recuerda porque él descubre el núcleo atómico y también descubre al protón. Thomson descubre el electrón y determina su carga. ¿Qué tú dices? ¿Sí o no? No. Falso. ¿Ah? Falso. ¿Por qué es falso, Carlita? A ver, ilumina. Porque él halló la relación carga-masa, pero no la carga específicamente. Claro, o sea, él descubre al electrón, pero no puede descubrir simultáneamente o de manera independiente la carga y la masa del electrón. Él descubre la relación carga-masa. Y luego, ¿quién descubre la carga del electrón? Millikan. Millikan, con su experimento de La gota de aceite. la gota de aceite. Por lo tanto, esta alternativa es incorrecta, falsa, mala. Dice, James Chadwick descubre los neutrones mediante un proceso de transmutación nuclear. Verdadero. Verdadero, ¿ya? Cuando más o menos es difícil, es verdadero, ¿ya? Esa es regla para examen de admisión, ¿ya? Entonces, James Chadwick descubre los neutrones. ¿Qué más? ¿Verdadero, falso, verdadero? ¿Qué marcas? Oye, ¿qué La marcas? C, la C. La C, ¿ya? C, sapo, tu respuesta. Sigue. A ver, veamos. Dicen acá, Rutherford descubre al núcleo atómico. Rapidito, antes que se nos vaya la hora. Rutherford descubre el núcleo atómico. Verdadero. Verdadero. Thomson descubre el electrón y determina su carga. Falso. Falso. Verdadero. Ah, Falso. Estamos bien diciendo hace un ratito que es falso. Y acá, Chadwick descubre los neutrones mediante un proceso de transmutación nuclear. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Verdadero. Entonces, ¿qué vas a marcar aquí? La C. Letra C. Se repitió la pregunta, ¿no? Dice, según Dalton, dice, los átomos no son indivisibles. Posee una estructura interna. ¿Eso dijo Dalton? No, falso. Para Dalton, los átomos son indivisibles. Las reacciones de fisión nuclear demuestran que es posible fragmentar un átomo para, a ver, ¿qué evidencias conocidas actualmente invalidan el modelo de Dalton? Perdón, I'm sorry. Dice, ¿qué evidencias actuales, ya, invalidan el modelo de Dalton? A ver, los átomos no son indivisibles, poseen una estructura interna. ¿Esto Verdadero. es una evidencia interna que invalida lo de Dalton? Sí, Sí. claro, porque Dalton dijo que sí eran indivisibles, ¿no? Las reacciones de fisión nuclear demuestran que es posible fragmentar al átomo para formar otros de masa intermedia. Eso lo sabemos ahora, ¿cierto? ¿Lo sabía Dalton? No. No. Entonces, esta evidencia actual invalida el modelo de Dalton. Es correcto. Tal como lo propuso Dalton, todos los átomos de un mismo elemento son idénticos. ¿Eso es algo que se cumple ahora? Sí, pero no lo dijo Dalton. Sí, pero no lo dijo Dalton. Todos los átomos del mismo elemento son idénticos. Actualmente eso Ah, es, no, eso dijo. No, claro, eso sí dijo, pero es mentira. es mentira. ¿Cuál fue la mentira que nos dijo Dalton, Carlita? Dice que los átomos del mismo elemento son idénticos, pero los isótonos, por ejemplo, los isótonos del hidrógeno, no demuestra eso. Ya. Los Los isótopos, perdón. isótopos del hidrógeno. Claro. Entonces, ¿todos los átomos del mismo elemento son idénticos? No, falso. ¿No? Porque, o sea, la evidencia actual te dice de que los átomos, la evidencia actual te dice de que los átomos, ¿ya? Son, los átomos, ¿ya?
de un mismo elemento no son idénticos entre sí por la existencia de los isótopos. Entonces, verdadero, verdadero, falso, marcarías como alternativa la letra